We start the class Empezamos la clase by contemplating Tara, contemplando Tara, the word, la palabra and its meaning. y su significado. For those who study the Bijas, Para aquellos que estudian los villas, is the world, Ta es el mundo, la T, and A is the definition, y Ra es la definición. right? So Tara is what defines the world. Tara es lo que define al mundo. Pay attention to the concept of Tara. Presta atención al concepto de Tara. The Divine Mother La defines the Madre world. Divina define el mundo. Thank you, Raven. Om, Om, Goddess Tara. Dios Tara, diosa Tara. You who bless the world with your presence, Tú que bendices el mundo con tu presencia, let us find you in your divine essence déjanos encontrarte en tu esencia divina and bless this initiation. y bendice esta iniciación. I have not practiced this mantra for decades, No he practicado este mantra por décadas, so I will read it así que lo voy a leer, because even if I try to remember porque it, incluso si trato de recordarlo, when I put my sheets aside, cuando pongo la hoja a un lado, I start searching the words again, empiezo a buscar las palabras de nuevo. just to be responsible and do no mistake. Entonces, para ser responsable y no cometer errores, lo voy a leer. Let's go for the mantra. Vamos con el mantra. Om Namastare Ture Vire Tutare Bahya Nashane Ture Sarvata Datare Swahakare Namostute. Eso. That's the ese es el mantra. Okay. Not a single time there's the word Tara in this mantra, Una sola vez está la palabra Tara en este mantra. but there's a word Tare. Está la palabra Tare. Okay. This is whenever we say Tare in the mantra, Cuando decimos Tare en el mantra, we're saying Tara. estamos diciendo Tara. Tare is the verb Tara, Tare es el verbo Tara, which is weird. lo cual es raro, Okay. So it's the actions of Tara es la acción de Tara, or the effect of Tara. el efecto de Tara. Okay. So Om Namas Tare Om Namas Tare is a salutation to es el saludo the actions of Tara in the world. de las acciones de Tara en el mundo. Okay. Why Namas with an S? ¿Por qué el Namas con S? Nama with an H. Namas con una A. Om Namah Shiva Om Namah Shivaya is a salutation. Namah. es el saludo, Namah. Okay. Pranama is a prostration. Pranama es una postración. Namas is in between both. Namas es algo entre medio de los dos. It's paying homage Es dar un homenaje, pagar un homenaje, more than a simple salutation, más que un simple saludo, but not a prostration on the floor. pero no una postración. So why did they use namas? Entonces, ¿por qué usan Namas? It's to indicate us the Es attitude para indicarnos la actitud of not being in prostration, de no estar en postración, like submitting us, como sometiéndonos, but to be really respectful of Tara's actions. sino ser muy respetuoso de las acciones de Tara. So Om Namastare, Om Namastare it is very welcoming to Tara's actions. es darle mucho la bienvenida a las acciones de Tara. Okay.
So we just contemplate that. Om Namah Entonces Stare. contemplamos es Om Namastara, Tare. Tare, Om Namah Stare. Om Namastare, Ture Vire. Ture Vire. Ture is translated Ture as se traduce, like what? the quick one or the swift El one. rápido, el que cambia, La veloz. el veloz. So why is Tara the quick one? ¿Por qué es Tara la rápida? It means that her effect are immediate. Significa que su efecto es inmediato. And we are not waiting for some future salvation. No estamos esperando una salvación futura. Okay? We are hoping for an Estamos immediate. esperando un efecto inmediato. Okay? Vire is the hero. Vir es el héroe, Okay? In this case, a heroine. en este caso una heroína. We have to be careful not Tenemos be que ser cuidadosos. savior. To not, We must be careful not to be a victim seeking a savior. tenemos que tener cuidado de no ser una víctima buscando un salvador, una salvadora. The hero, El héroe o la heroína this is the dictionary translation of vire. es la traducción de diccionario de vire, But the word vire in Bija, pero la palabra vire en villa, V is very, vi mucho, and re is defining. re es definir, Okay? So very active. muy activo, Okay? That has it acts with actúa con certeza. Okay. So Om Namastare Ture Vire. Om Namastare tu revire. I pay homage to Tara's Hago homenaje action o doy homenaje a las acciones de Tara immediately inmediatamente and powerfully. y de manera poderosa. We're asking for our energies to affect us deeply. Estamos pidiendo esta energía que nos afecte profundamente. On the second line, La segunda línea starts with tutare. empieza con tutare. So we're still invoking Tara Seguimos invocando a Tara with a tu in con front. un tú delante. Okay? Specifically a tut. Específicamente un tut. Okay? The vowel u is always about feeling. La vocal U es siempre acerca de sentir. Tut is to feel the world. Tut es sentir el mundo. Okay? And tare is the actions of Tara. Y Tare es la acción de Tara. So let's contemplate only this word, tutare. Vamos a considerar solo esta palabra. Tutare. Feel the world. Siente el mundo. Feel the effect of God in the world. Siente el efecto de Dios en el mundo. Feel the essence of the Divine Mother in all things. Siente la esencia de la Madre Divina en todas las cosas. When you do not feel anything spiritual, Cuando no sientes nada espiritual, when you are in a drama, cuando estás en un drama, in panic, en pánico, maybe in a reaction of anger, quizás en una reacción de ira, and you don't feel God at all, no sientes a Dios en absoluto, then you don't feel happy. entonces no te sientes feliz, You feel bad. te sientes mal.
And you feel in this case Y te frightened, sientes en este caso atemorizado. okay? The full line, tutare baya nashani. La línea pleto tutare vaya nashani. Very present tara Una tara muy presente eliminates the fears. que elimina los miedos. When you feel God, Cuando sientes a Dios, when you have spiritual sensations, cuando tienes sensaciones espirituales, the events of the world are less dramatic. los efectos del mundo son menos dramáticos. So in that line, En esa línea, we seem to be asking Tara to remove fears. parece que le pedimos a Tara que quite los miedos, But in fact, pero de hecho it is an affirmation. es una afirmación By making an effort to feel Tara de hacer un esfuerzo de sentir a Tara. will remove the fears. Es lo que te va a quitar los miedos. Okay. So instead of a prayer to ask for something, Entonces, en lugar de una oración para pedir algo, this is a mantra to produce an effect. es un mantra para producir un efecto. Okay. So the first line Entonces, la primera línea is to welcome the events of Tara, es darle la bienvenida al evento de Tara, to welcome all her essence and her actions darle la bienvenida a todos sus efectos y acciones, here and now. aquí y ahora. And the second line Y la segunda línea, is to feel Tara will remove fear sentir a Tara es lo que te va a quitar los miedos. by feeling more the divine essence of all things. Al sentir más la esencia divina de todas las cosas, We feel more faith nos sentimos con más fe and we trust that we can confront the world. y confiamos en que podemos, pues, manejar el mundo. And that is the second line. Y esta es la segunda línea. Tutare baya nashane. Tutare vaya nashan. Contemplate this concept Contempla este concepto. by feeling the Divine Mother's action. Al sentir las acciones de la Madre Divina, I trust I can face everything. confío en que puedo afrontar cualquier cosa. It removes the fear, Elimina el miedo and by doing so, it brings clarity. y al hacerlo trae claridad. Okay. All that I've just said is not written in that mantra. Todo lo que acabo de decir no está escrito en ese mantra, It is specific to removing fear. sino que es específico a eliminar los miedos. Baya nashane. Vaya Nashane. Bien. So I welcome Tara's events powerfully and now. Doy la bienvenida a los eventos de Tara poderosamente y ahora. By feeling your essence in all things, I am Al without sen- fear. Al sentir su esencia en todas las cosas, es sin miedo. Bring me all your blessings, Tara. Tráeme todas tus bendiciones, Tara. Ture sarvata dattare. Okay. Tu reservata dattare. Third line. Tercera línea. Ture, Ture, which is Tara's events lo cual son los eventos de Tara or the action of Tara in the world. o las acciones de Tara en el mundo. And sarvata dattare Y Sarvata Dattare, Savior is granting all benefits. Salvadora concediendo todos los beneficios. It's not very well translated, but it's the best we can do.
No está demasiado bien traducido, pero es la mejor manera de ponerlo. because these are concepts in another language, in another culture. Estos son conceptos en otro idioma, en otra cultura. Okay? Sarvata datare is more like we will be saved Sarvata datare es como más como seremos salvados and we will gain benefits. y ganaremos beneficios. So it's not like if Tara comes to save us, No es que Tara venga a salvarnos, okay? But we will benefit from the effect of Tara, pero nos va a beneficiar del efecto de Tara. and that will help us. Y eso es lo que nos va a ayudar. Sarvata da brings Sarvata us something. da It nos brings trae us something. algo. Nos trae Yeah. algo. It doesn't necessarily save us, No necesariamente nos salva, okay? But it resolves problems. pero nos ayuda a resolver los problemas. So then it was translated as a savior. Entonces fue traducido como salvadora. Okay? It's a translation. Es una traducción. Good. The last line is always a beautiful salutation. La última línea siempre es un saludo bonito. Often, maybe not Bueno, con always. frecuencia, no siempre, pero con frecuencia. Swahakare has been translated Swahakare ha sido traducido como sound of Swaha. el sol de Swaha. I would translate it as I chant my salutation. ¿Asai? As I chant or sing my salutation. Ok, yo lo traduciría más bien como según yo canto o recito el Sí. salud Or as I express my o prostration. al yo saludar o expresar mi postración. Okay? So that's what it means, the sound of Swaha. Eso es lo que quiere decir el sonido de Swaha, hacerlo con esa actitud. It's just that in Kare, Es solo que en Kare there's not the grammatical indication that it's my sound that I'm producing. no hay una indicación que diga que es mi sol el que estoy produciendo, But I'm the one doing the salutations. pero yo soy el que está haciendo el saludo. In the next words, namostute. En la siguiente palabra, nastute. Okay. So as I proclaim, Yo proclamo, okay, that's the kare is like as I proclaim Kare es como yo proclamo my great salutations to her. mi gran saludo a ella. Okay. So that doesn't need a lot of efforts to understand. Esta no necesita mucho esfuerzo para entenderla. It means that we're making an effort Significa que estamos haciendo un esfuerzo to welcome the previous lines of the mantra. para darle la bienvenida a las líneas anteriores del mantra. And it's a good thing to mention that you are in reverence to God. Y es bueno mencionar que estamos en una actitud de reverencia ante Dios. Okay. Svaha kare namostute. Swaha kare namostute. Swaha kare namostute. Swaha kare namostute. We worship and we praise Tara Susurramos y rezamos a Tara like a god. como un Dios. It is peculiar to Es believe in a peculiar god so creer much en una diosa tanto in a religion that denies the existence of gods. en una religión que niega la existencia de Dios. Ah, okay. So if the Buddhists are so into Si los budistas praising Tara as a goddess, están tanto en rezar a la diosa Tara, maybe Buddhism is not against gods. quizás el budismo no está contra de Dios. Now, just keep this in mind. Solo mantén esto en mente. I like to give lessons to Buddhists Me gusta darle lecciones a los budistas
who speak of there is no God. que hablan diciendo no hay Dios, no existe Dios. When Sakyamuni himself Cuando Sakyamuni mismo used to pray Brahma like an entity. solía rezar a Brahma como si fuese una entidad. So we have to stay objective. Entonces tenemos que permanecer activos. So there is gods in the Buddhist pantheon. Entonces existe Dios en el panteón budista. But there's a problem with that. Pero hay un problema con esto. We start making these gods like anthropomorphic figures. Convertimos a estos dioses de manera antropomorfa, Like they were humans. como si fuesen humanos, Okay? And we must avoid that. y tenemos que evitar eso. We have to understand that a Tenemos divinity que entender que en el budismo las divinidades it's a consciousness without form or shape, es una conciencia sin forma and it has an effect. y tiene un efecto. Okay, so Tara Entonces Tara has the effect Tare tiene el efecto Tare in all things. en todas las cosas, Okay, in how it defines the world. en cómo define el mundo. Good, thank you. Bien, gracias. Let's recite the complete mantra now. Vamos a recitar el mantra al completo. And there's 4 states of being we have to maintain. Y hay 4 estados del ser que debemos mantener. The first state is to welcome Tara, El primer estado es de la bienvenida a Tara, Namas. nada más. The second is by feeling Tara, we are without fear. El segundo es al sentir a Tara, estamos sin miedo. The third is that we're grateful for the benefits. El tercero es que estamos agradecidos por los beneficios. And the fourth is that we are in a spiritual attitude. Cuarto es que estamos en una actitud espiritual. Okay, so these are the 4 lines, basically. Estas son las 4 líneas, básicamente. Welcoming, Dar la bienvenida, fearless, sin miedo, benefiting, beneficiándonos and spiritual. y espiritual. So as we say the lines, it's easy to invoke these feelings one after another. Según invocamos las líneas, va a ser más fácil conectar con estos sentimientos uno después del otro. And with lots of practice, Y con mucha práctica, the 4 states will come as one. los 4 estados van a permanecer como uno solo. But during the training, Pero durante el entrenamiento it's one feeling at a time. es un sentimiento cada vez. And slowly, let's try it. Besito, vamos a intentarlo. Om Namastare Ture Vire. Tutare Bayana Shani. Ture Sarvata Datare. Swahakare Namostu. That was a bit fast for the changing of feelings, Esto fue un poquito rápido a conectar con los sentimientos, but you get it. pero lo entiendes. And as you charge this mantra, Y según cargues mantra, you will practice these feelings. vamos a practicar estos sentimientos. Feel the Divine Mother's essence in all things. Siente la esencia de la Madre Divina en todas las cosas. Focus on that one. in priority. Enfócate en esa prioritariamente. When we feel the divine essence of Tara Cuando sentimos la esencia divina de Tara in every object, en cada objeto, in everything around us, en todo lo que nos rodea, in everything in the universe, en todo en el universo,
But it starts with our own body pero empieza con nuestro propio cuerpo, and the immediate environment. el entorno inmediato. When we feel that, Cuando lo sentimos, the other feelings rise naturally. el otro sentimiento se despierta de manera natural. We naturally welcome it. Damos la bienvenida naturalmente, We naturally lose fear. de manera natural perdemos el miedo, We naturally will feel the benefits, de manera natural sentimos los beneficios and we'll naturally be reverent to God when we feel it. y nos hacemos reverente a Dios cuando lo sentimos. All right. Bien, So for the recitations, entonces para las recitaciones, mostly focus on feeling the essence of Tara. enfócate principalmente en sentir la esencia de la. The other feelings will come. Los otros sentimientos van a venir. We will recite it 21 times, Vamos a hacerlo 21 veces, slowly and then a bit faster. despacito y luego un poco más rápido. Om namastare tu revire, tutare bayanashani, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashani, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namotara tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namotara tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture varadata, ture sarvata datare, swahakare namostute. Lo siento. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute. Om namastare tu revire, tutare bayanashane, ture sarvata datare, swahakare namostute.
Breathe and feel. Respira y siente. Om Namastare Ture Vire Tutare Om Namastar. Tane Ture Sarvata Sarvata Tatare Dattare. Swaha. Swahakare Namtu. Feeling the essence of the Divine Mother Tara in all things. Sintiendo la esencia de la Madre Divina en todas las cosas. I welcome it Le doy la bienvenida. and feel no fear. Y siéntete sin miedo. I rejoice of the benefits Disfruta los beneficios and I proclaim my salutations. y proclamo mis saludos. So happy to feel Tara. Tan feliz de sentir a Tara. Deep breath. Respiración profunda. All right. Bien. There are various recipes to charge that mantra. Las distintas recetas para cargar este mantra. The typical charge La carga típica is to do it for 15 or 20 minutes. es por 15-20 minutos. Okay. So if you recite it 108 times on your mala, Si haces 8 con tu mala, you might be way more than 20 minutes. puede ser que hagas bastante más de 20 minutos. If you do 21 recitations, Si haces 21 recitación, like we just did, maybe you would be good for 10 minutes. Basically, to have a normal daily practice. para tener una práctica diaria, Okay. Do it 21 times hazlo 21 veces for 41 days, por 41 días and it will help you feel the essence of Tara. y te va a ayudar a sentir la esencia de Tara. Do it 108 times Hazlo 108 veces for 12 days. por 12 días. No, sorry. 108 Perdón, no. times, like one mala, Un for mala 41 days por 41 días can be considered a charge. y se puede considerar cargado. If you do 9 malas per day Si haces 9 malas al día for 12 days, por 12 días, then you have the formula 9 times 12. entonces tienes la fórmula 9 por 12. Yeah, that's the formula that is way longer than 20 minutes. Esa es la fórmula que se tarda mucho más que los 21 recitaciones. But if you do 1 mala, Pero si haces un mala, it's about 20 minutes, 15. Yeah, es alrededor de 15-20 minutos, I guess. supongo. Some people don't use malas, they just chant in time. Algunos no usan malas, sino que lo recitan con tiempo. Okay, so there's the 12 days and the 41 days. Están los 12 días y los 41 días. When we do 9 malas, Cuando hacemos 9 malas, it's usually 12 days. normalmente son 12 días. When we do only 1 mala, Cuando hacemos un solo mala, usually it's 41 days. normalmente es 41 días. Okay, so you get to choose, Entonces tú eliges, and with like great masters, y como los grandes maestros, we won't tell you exactly what you have to do. no te diremos exactamente lo que debes de hacer. You have to understand the Dharma Tienes que entender el Dharma and charge it how you feel it. y cargarlo como tú lo sientas. If you want the official charge, Si quieres la carga oficial, 1 mala for 41 days, un mala 41 días 9 malas for 12 days. o 9 malas 12 días. Okay.
If you do one mala for Si, 108 days, si haces un mala por 108 días, it's like a supercharge. es una supercarga. So I have students asking precision on, but why do we do this? Why do we do that? Algunos estudiantes me piden precisión de por qué hacemos esto así o así. Follow the basic recipes Y las recetas básicas and then follow your intuition. y luego sigue tu intuición. Do you need more? ¿Necesitas más? Do you want more? ¿Quieres más? Do you wish to move to another practice? ¿Quieres moverte a otra práctica? Maybe you want to quit spirituality altogether. Quizás quieres dejar la espiritualidad. Follow your intuition about it. Sigue tu intuición al respecto. Good. Bien. Speaking of technicalities, Hablando de tecnicismo, there's always a good way to switch subject. hay una buena manera de cambiar de tema. Kali Mantra. Mantra de Kali. Now, Shivagam did not put the translation, Yes, I realized this morning because it wasn't made by doesn't me. matter. But I Because think this that they mantra, forgot. No tiene la traducción al español o al inglés porque este mantra only has 2 words to translate. solo tiene 2 palabras a traducir. Everything else is bija, Todo lo demás son villas or words that we're used to. o palabras que se utilizan. In the next 3 minutes, we're just contemplating Kali. En los siguientes minutos solo vamos a contemplar Kali, Causality in the world. la causalidad en el mundo, Causality in the world. causalidad en el mundo And how we feel it. y cómo la hacemos. Kali. Kali, Kali. Kali. Because Shivagam and myself are expressive, Porque Shivagan y yo somos expresivos, we put a H. Kali. ponemos una H, Kali, But there's no H. pero no hay H, It's Kali. es Kali. Yeah. But we're theatrical and expressive. Pero somos teatrales al expresarlo. Kali. Kali, Kali. Kali. It's quite a different effect of the Divine Mother. Es un efecto bastante diferente al de la Madre Divina, But it is the Divine Mother. pero es la Madre Divina. Okay, Ok, let's start class. empecemos la clase. The word time in Sanskrit La palabra tiempo en sánscrito is kala. es kala. It is the succession of the past, the present, and the future. Es la sugerencia del pasado, presente y futuro. But Pero in advanced metaphysics, en metafísica avanzada we learn that there's no past or future. aprendemos que no hay pasado ni futuro. And that means Y eso significa there's no now. que no hay ahora, There's just reality. solamente hay realidad. So let's understand Kala before we speak of Kali. Entonces vamos a entender Kala antes de hablar de Kali. Whatever happened in the past, Lo que quiera que sucedió en el pasado, when it happened, it was now. cuando sucedió, era ahora. On the moment it happened, it was present. En el momento en el que sucedió, era presente. And the moment it happened, Y el momento en el que sucede, it went into the past se fue al pasado and it ceased to exist. y dejó de existir. When you're eating pasta, Cuando estás comiendo pasta, it is real. es real. If you ate pastas in the past, Si comiste pasta en el pasado,
You're not eating pasta now. No estás comiendo pa' ahora. So it's not real anymore. Entonces ya no es real. It was real, Fue real, but it is not currently manifest. pero no está manifestada Right now. ahora mismo. So the past does not exist. El pasado no existe entonces. It's not real. No es real. It is a reference Es una referencia to a present moment a un momento presente that disappeared. que desaparece. It is a memory. Es un recuerdo And it is an interpretation. y es una interpretación. Okay, so it's a reference. Entonces es una referencia, A disappointment una decepción or a nostalgia. o una nostalgia. The disappointment you live it now, La decepción la vives ahora, but the event that brought it pero el evento que lo causó does not even exist anymore. ya no existe. And that is why disappointment is so rich, Y por eso la decepción es tan fuerte, especially because it's not real anymore. porque especialmente ya no es real, But the emotion you live is now. pero la emoción que vives es ahora. Good. Whatever will happen in the future, Bien, lo que quiera que suceda en el futuro, when it will happen, it will be now. cuando quiera que suceda, será ahora. What is going on now is real, Lo que está sucediendo ahora es real and your projection in the future are not real. y tu proyección en el futuro no es real. It can be dreams, Pueden ser sueños, something you wish. algo que desees, It can be a responsible planification. puede ser una planificación responsable. It is wise to plan the future, Es sabio planificar el futuro, but the future is not real pero el futuro no es real. yet. No todavía, Because when it will happen, it will be now. porque cuando suceda será ahora. So the word kala is time, Entonces, la palabra kala es tiempo, but it is not the measuring of past, present, and future. pero no es la medida de pasado, presente, futuro, It is the understanding sino el Of- entendimiento the succession of events. de la sucesión de los eventos. Ka is causality Ka es causalidad or cut, o cortar, mourn. vivir And un luto. la Y is- la Manifests or comes. es manifestar lo que viene. Okay, it also means into. También significa o dentro. Okay, so kala is the masculine word Kala es la palabra masculina for stuff happens. de las cosas pasan. Okay, that's what it means. Eso es lo que significa. Kali Kali is the feminine of kala. es el femenino de Kala. Kali is the experience. Kali es la experiencia When stuff happens, cuando las cosas pasan, the experience of it, la experiencia de ello. that is Kali. Eso es Kali. Okay, so Kali is the Entonces, feminine experience es la experiencia femenina of simple facts that happen. de hechos simples que pasan. Okay. Now imagine everything that is happening in the universe at once. Ahora imagina todo lo que está sucediendo en el universo al mismo tiempo. Every car turning a corner, Cada coche girando en una esquina. every spiritual master sneezing on the pantalla, Cada maestro espiritual estornudando en la pantalla. every fart that anyone is doing, Cualquier pedo que se esté tirando a alguien. every bubble of air raising in the ocean.
Cada burbuja de aire sumido en el océano, every cell of every body that exists, cada célula de cada cuerpo que existe, taking in oxygen and giving back CO2. tomando oxígeno y bebiendo CO2. How many micro events is happening constantly? ¿Cuántos microeventos están sucediendo constantemente? And how many macro events? ¿Y cuántos macroeventos? I'm trying to shut that micro, but it's not letting me. No. ¿Y Good. cuántos eventos? The stars exploding, Las estrellas explotando, the black holes sucking up universal matter. los agujeros negros absorbiendo materia universal. There's so many micro and macro events happening. Hay tantos microeventos y macroeventos sucediendo. That is Kala. Escala. How does that feel? ¿Cómo se siente esto? That is Kali. Eso es Kali. The entire universe experiencing a magnificent series of events. El universo entero experimentando una cantidad magnífica de eventos. And that experience, that is Kali, Y esa experiencia que es Kali is conscious of what is happening. está consciente de lo que está sucediendo. Therefore, Kali is a goddess, Por tanto, Kali es una diosa, a divinity of consciousness una divinidad de conciencia of every experience that is felt, de cada experiencia que es sentida. and that is Kali. Y eso es Kali. As time goes forwards, Según el tiempo avanza, knowing that this is an illusion, sabiendo que esto es una ilusión, that there is only the present, que solo está el presente, but present reference go into the past, pero el presente va hacia el pasado and I'm projecting future references already y estoy proyectando referencias futuras ya, because I want the present to remain happy. porque quiero que el presente permanezca feliz. Okay. We speak to Kali. Hablamos a Kali, We build a relationship to this universal consciousness. construimos una relación con este concepto universal To accept change, para aceptar el cambio, because change is absolute. porque el cambio es absoluto. In Buddhism, En budismo we say that everything is impermanent. decimos que todo es impermanente. In Hinduism, En hindú we say that everything changes. decimos que todo cambia. So the mantra of Kali Entonces, el mantra de Kali is a lot of bijas son muy villas to help accept change. para ayudarnos a aceptar el cambio. And once you accept change, Y una vez que aceptas el cambio, you gain a power, ganas un poder. the power to produce change. El poder para producir cambios. So the first effect of this mantra Entonces, el primer efecto de este mantra is to practice mourning es practicar el luto and let go of control. y dejar ir el control. That's the first effect. Ese es el primer efecto. Mourn what you lost Vive el luto de lo que perdiste and let go of control. y deja ir el control. Mourn what you lost Vive el luto de lo que perdiste, will liberate you from past references. te va a liberar de referencias pasadas. To relax control Para relajar el control, will release you from future references. te va a aliviar de las referencias futuras. Mourning
Vivir el luto and let go of control y dejar ir el control is to accept the impermanence of all things es aceptar la imperencia de todas las cosas and to become harmonious with change. y hacerte armónico con los cambios. Okay? The more we accept Kali, Cuanto más aceptamos Kali, the more we gain that effect ourselves, más ganamos ese efecto nosotros mismos, the ability to produce change. la habilidad para producir cambios. Okay? So we will learn the mantra now through its bijas. Ahora aprenderemos el mantra con los bichas. Om Krim Kaliyai Nama, Om Kapalinaye Nama, Om Hrim Shrim Krim, Parameshwari Kalike Swaha. Eso. The first bija is Om, like many mantras. El primer villa es Om, como muchos mantras. The first bija specific to Kali is El Krim. primer villa específico de Kali es Krim. Okay? Krim is the breaking, Krim es el romper, the destruction. la destrucción. The difference between destruction and transformation La diferencia entre la destrucción y la transformación is if you are happy with the change or not. es si tú estás feliz con el cambio o no. If you're happy with a change, Si estás feliz con el cambio, you call it transformation. lo llamas transformación. Ah, this butterfly changed. Oh, la mariposa se transformó. Oh, nature changed. Oh, la naturaleza se transformó. You're so happy with the No change. tan feliz con el cambio. When it's something that you lose Cuando es algo que pierdes or that breaks, o que se rompe, you call it destruction. lo llamas destrucción. Oh, I lost it. It broke. Oh, lo perdí, se rompió. Translate that. Traduce esto. In science, in nature, En la naturaleza, the difference la diferencia between fermentation entre la fermentación and putrefaction y la putrefacción is actually the same thing. es de hecho lo mismo. Fermentation, La fermentación if you will enjoy the process es si vas a disfrutar el proceso, when you consume it. lo vas a consumir. Alcohol and cheese, basically. Alcohol y queso, básicamente. Putrefaction La putrefacción, is if you don't want to enjoy consuming it, si no quieres disfrutar consumiéndolo, but it's the same thing. pero es lo mismo. Okay? Destruction and transformation. Destrucción y transformación. Okay? Putrefaction and fermentation. Putrefacción y fermentación. It's the same process. Es el mismo proceso. Okay. Now, fermentation and putrefaction is shrim. Para putrefacción y fermentación es cream. Shrim. Perdón, shrim. Krim is more impacting. Cream es más un impacto. Okay? KR La KR is the base of the word kar, es la base de la palabra kar, which means action. que significa acción. It's also the base of the word karma, También es la base de la palabra karma, which is a series of cause and effects. lo cual es una serie de causa y efecto. Or causality. Causalidad. Krim, Cream the energy, es la energía, it's the vibration of strong actions. es la vibración de acciones fuertes.
So it is the impacting changes in our life. Entonces son los cambios que nos impactan en nuestra vida. Om Krim Kalyai Nama. Om Krim Kali Ainama. I salute the impact of change that happened. Saludo al impacto de cambios que suceden. I salute Kali, Saludo a Kali the experience of what happens, y la experiencia de lo que sucede. and Krim, Y Krim, change it brings. el cambio que trae, que aporta. Nama Kalayai Krim means I salute Kali's change. Saludo a los cambios de Kali. In this mantra, En este mantra, Om Krim Kalyai Nama, Om Krim Kali Ainama, the transforming changes of Kali, I salute. saludo a los cambios transformadores de Kali. There's a lot of poetry in Sanskrit. Hay mucha poesía en el sánscrito. Sometimes you can take a phrase, A veces puedes tomar una frase, you take the beginning and you put it at the end, o tomas el inicio y lo pones al final more beautiful. y lo hace más bonito. In English, En inglés we say people are stupid. decimos la gente es estúpida. That's not elegant Eso no es el formulation. Vamos a cambiar la fórmula. So dark is the con of man. Tan oscuro es la... So that is the what? The con of man, the idiotas of humanidad. Okay. Tan oscuros son los idiotas de la humanidad. It's just a way of trying to make it poetic, okay? Es tratando de hacerlo poético. Om Krim Kalyai Nama. Om Krim Kali Ainama. Kapalinaye is Kapalinaye es the one that takes care of. el que cuida. Now we have to understand Tenemos que entender there's many ways to write the word caretaker in Sanskrit. que hay muchas maneras de escribir el cuidador en sánscrito. Kapalinaye is the one in charge Kapalinaye es el que está a cargo of what happens. de lo que sucede. Okay. There's the subword kappa Está la palabra kappa, that starts with kap, que empieza con K, and linaye y linaye, that starts with li. que empieza en li. And that's why they use kapalinaye Por eso usan kapalinaye more than the dictionary definition, más que la definición de diccionario. the one that takes care of. El que cuida. They wanted to put Kali again. Querían poner a Kali de nuevo. That, Cuida, say that Kali para decir que Kali is the one that takes care of change es la que cuida los cambios and that facilitates change. y la que facilita los cambios. And to that we also salute. Y a eso también lo saludamos. Okay? In this case, Nama with an H. En este caso, Nama con una H. Salutations. Saludos. Nama without an H, hi. Nama sin la H es como hola. Nama with an H, salutations. Nama con la H es saludos. And that's depending on the context also. So Y también depende del contexto. let's not get lost in Sanskrit grammar, shall we? Así que no nos perdamos en la gramática sánscrita. And some put that mantra with an H on both Nama. So Y algunos ponen una H en ambos Nama. doesn't matter. No importa. Om Krim Kalyai Nama. Om Kapalinaye Nama. I welcome the change that Kali experiences. Doy la bienvenida a los
cambios que Kali experimenta, I welcome the help of Kali through that change. le doy la bienvenida a la ayuda de Kali en estos cambios. In Kapalinaye, we are accompanied by God through the change. Entonces en Kapalinaye estamos acompañados de Dios en esos cambios. So we are welcoming the help of God. Estamos dándole la bienvenida a la ayuda de Dios. So with these two lines, let's contemplate. Entonces con estas dos líneas vamos a contemplar. I mourn the past, Vivo el luto del pasado and I let go of the control of the future, of what will y happen. dejo ir el control del futuro, de lo que va a suceder. It's two things that we lost, that we lose. Son dos cosas que perdemos. To mourn Vivir el luto is to lose the past. es perder el pasado. To let go of control, Dejar ir el control to lose the future. es perder el futuro. Think about the feeling of mourning, Piensa en el sentimiento del luto, an event that you are losing. un evento que estás perdiendo. When you let go of the future, Cuando dejas ir el futuro, when you relax control, relajas el control, it is the same feeling as mourning es el mismo sentimiento de vivir un luto for an event that is not yet happened. o un evento que aún no ha sucedido. So letting go of control Entonces dejar ir el control is mourning the future, es vivir el luto del futuro, because there's no appropriate word in the dictionary. porque no hay una palabra apropiada en el diccionario. We have to use a complete phrase for mourning the future. Tenemos que utilizar una frase al completo para vivir el luto del futuro, To let go of control para dejar ir el control and let go of expectations, y dejar ir las expectativas, but it's the emotion of mourning pero es la emoción del luto in the future instead of the past. en el futuro en lugar del pasado. And that is to welcome Krim. Y eso es darle la bienvenida a Krim. Stuff will transform or destroy. Las cosas se van a transformar, destruir. Events will happen, Los eventos van a suceder and I want to just accept it. y quiero simplemente hacerlo. Lose what is gone in the past Pierde lo que se perdió en el pasado and lose what is coming in the future. y pierde lo que viene en el futuro. Live in Kali's presence. Y ve en la presencia de Kali. Who knew that you mourn the future? ¿Quién iba a decir que podríamos vivir el luto futuro? That is the Kali. Pero eso es el Kali. All right. Bien. It is wise to capitalize on past experience. Es sabio capitalizar en experiencias pasadas. It is wise to plan Es sabio a happy future. planear un futuro feliz. But the ego's attachment to it Pero el apego del ego a ello causes suffering causa sufrimiento and maintains us in fear. y nos mantiene en el miedo. Go through your fear. Ve a tus miedos. Don't deny your fear. No niegues tu miedo. Embrace it. Abrázalo. I don't know what's going to happen. No sé lo que va a suceder. The unknown is frightening. Lo desconocido es atemorizante. Mourn the control. Vive el luto del control. Mourn the expectations. Vive el luto de las expectativas. And when everything happens according to your plans, Y cuando todo sucede de acuerdo a tus planes, rejoice. disfruta. It went well. Fue bien. Rejoice. Disfrútalo. All right. So that's the attitude of Kali. Esa es la actitud de Kali. All right. The two first lines. Las dos The primeras líneas del mantra.
Om Krim Kalyay Nama. Om Kapalina Yenama. Third line, Tercera línea. a progression of intensity. Una progresión de intensidad. Hrim Krim is the bija of Shiva. es el villa de Shiva And Parvati. y Parvati. It is a radiance from the Es una heavens radiación cielo that slowly brings change. que lentamente trae el cambio, Like a soft transformation from within. como una suave transformación desde dentro. Eso Like es Krim, something slowly cooking. como algo lentamente cocinándose. And the cold paste becomes a nice hot bread. Y lo frío se convierte en una respiración agradable. Bread, pan, comida. Pan. Sorry. Okay, so una mesa fría se convierte despacito en un pan muy bueno y caliente. Is that Spanish? Yes, yes. All right. So it happened through a molecular change inside. Sucede a través de un cambio molecular en el interior Right, of the paste of the bread. de el pan y la mesa, Okay, for example. por ejemplo. So Hrim brings that Krim radiance of change. trae esa irradiación del cambio. When your white cells defeat an invading bacteria. Donde tu cuerpo gana a una bacteria. Yeah, when the white Tus cells células blancas, cuando tus células blancas le ganan a una defeat an infection bacteria, of virus or bacteria. una infección de virus o bacteria. So Hrim is change, Krim es el cambio, subtle and radiant. sutil y radiante. Shrim Shrim is malleable, es maleable, more like the verb srija. Okay, como el verbo shrija. okay. Shrim is the bija of manifesting. Shrim es villa de manifestar. It's not alchemy or atomic. No es alquimia o atómico, It's manifesting. es manifestar. The effects are more obvious El efecto es más obvio and they happen. y sucede. Okay, so Shrim is the manifestation bija, Entonces Shrim es el villa de la manifestación, and it's a change. como cambio. Krim Krim is the heaviest and the grossest. es el más pesado y el más grotesco. Okay, Krim Krim is the hammer through the wall. es el martillo a través de la pared. Is the eggshell on the side of the pan. Is the word? The The- eggshell, capara del huevo. La cara de huevo en la sartén. Okay. When you break something, Cuando rompes algo. I like to break eggshells. Me encanta romper la cáscara de los huevos. You know, the expression when you make an omelet, you break some eggs. En la expresión de para hacer una tortilla tienes que romper un par de huevos. A way to say that when change happens, it will trouble some. Una manera de decir que cuando los cambios suceden, pues hay fricción. Okay, that's Krim. Eso es Krim. In Krim, we En have the Krim illusion that it is turbulence. tenemos la ilusión de que hay turbulencia. Turbulence is La turbulencia just our sensitivity. es solo nuestra sensibilidad. It is the same subtlety as Hrim, Es la misma sutileza que Shrim, Hrim, que Krim, and it's the same manifesting as Shrim, y es la misma manifestación que Shrim, but it's harder, more pero es obvious. más duro, más obvio. Okay, these are the drastic change of events. Estos son los cambios drásticos de los eventos. Yay, you found a new job. Así encontraste un nuevo trabajo.
No, you lost your job. No, perdiste tu trabajo. Yay, my babies are born. Oh, mi bebé nació. No, my parents are dead. Oh, no, mis padres murieron. Heavy events. Son los eventos pesados, Very easy to identify. very difíciles de identificar. No, very easy. Muy fácil de identificar. Yeah, very easy to identify. Muy It's fácil de obvious. identificar, es obvio. Okay, so krim, Entonces, actions. krim son acciones, okay, it's things that clearly happen son cosas que claramente suceden in events en eventos or in objects, o en objetos, like something that you fabricate or that you break. como algo que fabricas o que se rompe. So om, hrim, shrim, krim. Om, hrim, shrim, krim. We want to get used to the increasing intensity. Nos queremos acostumbrar al aumento de la intensidad. So instead of just living everything like impacts, Entonces, que en lugar de que todo sea como un impacto, we progressively get used to change. de manera progresiva te vas acostumbrando al cambio. Subtly, Sutilmente, more obvious, más obvio and absolutely obvious. y absolutamente obvio. Okay. And at the same time, it gives us the three abilities of change: Y al mismo tiempo nos da las tres habilidades del cambio. the atomic level, El nivel atómico, the manifestation, la manifestación and through events and objects. y a través de los eventos y objetos. Good. Om, Hrim, Shrim, Krim. Om, Let's- Hrim, Shrim, Krim. Let's contemplate alchemy, atomic level, and radiance. Contemplemos alquimia y el nivel atómico y la radiación. Okay. Hrim, 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 Hrim. Okay. Now, manifestation. Ahora, la manifestación A relationship between the higher planes and the lower planes. en relación los planos elevados con los inferiores. Consciousness that densifies to become events. La conciencia que se densifica para los eventos, para ser eventos. Events and objects. Y los objetos. Sometimes it's events and objects that end A veces son los eventos o los objetos lo que acaban by going back to the higher planes. al regresar a los planos elevados. Shrim, manifestation. Shrim, manifestación. Shrim, 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 shrim. shrim, Breathe. shrim. Respira. Now the more obvious, Ahora el más obvio, the past, vivir el luto del pasado y dar la bienvenida al futuro. Krim. Krim. Krim, 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 Krim. All right. Hom, Shrim, Hom, Hrim, Shrim, Krim. Om, Hrim, Shri, Krim. Okay. Parameshwari Kalike Swaha. That's easy. Parameshwari Kalike Swaha. Parameshwari is the great goddess. Parameshwari es el gran dios, la gran diosa, Okay. The greatest goddess of them all. la más grandiosa diosa de todas. Kalike means which is Kali. Kali, que significa la cual es Kali. Swaha. Swaha, I prostrate or give homage. me postro o doy homenaje. All right. Bien, So we're in a state of salutation.
Estamos en un estado de saludo. The fourth line La cuarta línea is similar to the fourth line of the Tara mantra. es similar a la cuarta línea del mantra de Tara. The attitude of reverence and welcoming the great God. La reverencia y darle la bienvenida a la gran diosa. Here we practice two attitudes. Aquí practicamos dos actitudes. Accept change Aceptar el cambio and rejoice of being able to produce change. y disfrutar el poder producir un cambio. The accepting of change La aceptación del cambio is through the mourning of the past and the future. es a través del luto del pasado y del futuro. And the producing of change Y el producir el cambio is subtle, es manifest. sutil, manifestado o Okay. Let's do 21 recitations now. hagamos 21 recitaciones ahora. Slowly, then a bit faster. Despacito y luego un poco más rápido. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalinaya Nama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalinaya Nama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalinaya Nama. Om Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Okay, check this out. I'm not the only one to do this mistake. We No soy el que comete este error. does. Okay. So I'll restart that third manifestation and concentrate to not miss it. Okay, and I'll read Repetir the esta words. tercera línea y me voy a concentrar para no equivocarme y lo voy a leer. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Welcome the change. Bienvenido a los cambios. Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha. Om Krim Kaliyai Nama. Om Kapalina Yenama. Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kalike Swaha.
Om Krim Kali Ainama, Om Kapalina Yenama, Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kali Keswaha. Om Krim Kali Ainama, Om Kapalina Yenama, Om Hrim Shrim Krim Parameshwari Kali Keswaha. Yeah. And you see that the energy in this one we interpret as turbulent. Not Verás que la violent, energía en esta se interpreta como turbulencia, not violent, no violencia, but more turbulence compared to the Tara energy. pero más turbulencia comparado con la energía de Tara, Of course. por supuesto. Good. Same formula. La fórmula, 21 per day for 41 days 21 reciben por 41 días, will give you enough of the feeling to keep going. te va a dar lo suficiente de sentimiento para continuar avanzando. If you want to charge, Si lo quieres cargar, 1 mala per day for 41 days. un mal al día por 41 días. If you want to supercharge, Si lo quieres supercargar, 9 malas for 12 days. 9 malas por 12 días. And some people do 1 mala per day for 108 days. Y algunas personas hacen un mala por 108 días. That works too. It's a supercharge. Eso también funciona, es una supercarga. If you want to hear a orchestral version of this mantra, Si quieres escuchar una versión orquestral de este mantra, I composed a music album called Siddham Symphony. compuse un álbum que se llama Siddham Symphony. If you search Mahavajra Si buscas Mahavajra in all the online music stores, en todas las tiendas de música online, Spotify, iTunes, Google, Spotify, iTunes, whatever, Google Amazon, Music, Amazon, Siddham Symphony is there. Siddham Symphony está ahí. And one of the tracks is the Kali Mantra. Y una de las canciones es el mantra Kali. And you'll also find the album Tree of Life También está el álbum de El Árbol de la Vida, with Latin and Hebrew mantras. con mantatinos y hebreos. And you will also find Electronic Archangels, Y también encontrarán el álbum Arcángeles Electrónicos, which is medium amateur electronic music cual es música electrónica medio amateur for the 10 archangels. para los 10 arcángeles. So it's all there. That's the music. Está ahí todo, ahí está la música. And I welcome you to consider a donation if you're comfortable. Les invito a hacer una donación si se sienten cómodos. Either to myself or to Shivagam through our respective websites. To my website or Shivagan, not me, yours. Okay, so Shivagam No a la mía, sino a la Maha, okay. Through my website, a través de la website de Maha. you can become a member of my membership zone, Os podéis hacer miembros de mi zona de miembros, which gives you access to the weekly class. lo cual te da acceso a la clase semanal. Okay, or just give a one-time donation. I'm just happy that I was there for you. Estoy feliz de poder estar aquí. These two mantras are Divine Mother mantras that were requested for initiation. Estos dos mantras de la Madre Divina fueron pedidos que se hiciera iniciación. And I wanted to make it available for the entire world. Y lo quería hacer disponible para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. And my persistent students, see you on Friday. Y a mis estudiantes persistentes, nos vemos el lunes. ¿Sí? Para los que no lo sepan, todo el viernes Maha da una clase online en un grupo de Facebook privado. For everyone that doesn't know, every Friday Maha is live through a Facebook group. And there is always translation to Spanish and French in different streaming. Y hay traducción simultánea al francés y al español
en otro, o sea, al mismo tiempo, pero en diferentes canales. So if anyone wants to join, it's through Maha Member Zone. Si alguien quiere venir es a través de la zona de miembro o a través del grupo de Maha que se llama Maha Online Classes, or through the group called Maha Online Classes. So thank you everyone. Muchas gracias a todos, a todas.